La Guerra de Vietnam es uno de los conflictos bélicos más estudiados del siglo XX. El motivo por el que esta contienda provoca tanta fascinación es sencillo. Se trata de una de las historias más trágicas y cruentas de aquellos tiempos. Durante 2 décadas, los vietnamitas lucharon por librarse de las potencias que los habían colonizado y luego se embarcaron en una sangrienta guerra civil motorizada por cuestiones ideológicas. Sin embargo, aún hay muchos aspectos de la contienda que son desconocidos para la mayoría de la gente, y uno de ellos es la participación de las mujeres en la guerra. Pocos saben que ellas lucharon codo a codo con los hombres, cargando fusiles, emboscando a las tropas enemigas, tendiendo trampas letales en la jungla y realizando peligrosas tareas de espionaje. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del rol de las mujeres en la Guerra de Vietnam. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos a principios del siglo XX. La población femenina de Vietnam ya tenía una larga experiencia involucrándose en los conflictos sociales y políticos del país. En la década de 1930, miles de mujeres se opusieron al dominio imperialista de Francia, que gobernaba el país con dureza. Las integrantes del Partido Comunista Vietnamita crearon la Asociación de Mujeres Anticolonialistas y se embarcaron en una ardua campaña de propaganda contra los franceses para denunciar la injusticia, la violencia y la explotación de su dominio. Por otro lado, agitaron los sindicatos masculinos para que fueran a la huelga como forma de manifestar su descontento. En la década de 1950, los gobiernos coloniales fueron expulsados de Vietnam y el país quedó dividido en 2 naciones separadas, la del norte comunista y la del sur capitalista y pro-occidental. Cuando estalló una guerra civil entre ambas, la población femenina desempeñó un papel fundamental, como lo prueba el hecho de que la segunda persona al mando de las fuerzas guerrilleras era una mujer. La comandante Nguyen Thi Dinh era una de las figuras más importantes del Vietcong y la encargada de diseñar una estrategia de lucha que combinaba la guerrilla con las huelgas y las manifestaciones. La general Dinh se hizo conocida combatiendo a los franceses, quienes la habían encarcelado en varias ocasiones por incitar a las campesinas a rebelarse. Durante la contienda entre el sur y el norte, las guerrilleras de la general Nguyen Thi Dinh se valieron del ingenio para atacar a sus enemigos por sorpresa. Se armaban con una caña de bambú afilada a la que ataban un cuchillo en uno de sus extremos. Luego se disfrazaban como vendedoras ambulantes, una ocupación típica en aquel entonces, y se cargaban el palo al hombro, fingiendo que llevaban 2 cestos en equilibrio. De esta manera se acercaban a los desprevenidos soldados del ejército contrario, haciéndoles creer que venían a ofrecerles comida. Cuando los hombres se acercaban, ellas blandían la caña como si fuera una lanza y los atravesaban hasta matarlos. Esta sencilla táctica resultó suficiente para tomar por sorpresa distintos puestos militares del sur, que jamás esperaban ser atacados por mujeres aparentemente inofensivas. Las guerrilleras del Vietcong también aceptaron peligrosas misiones de espionaje e infiltración entre sus enemigos. A partir de 1965, cuando el sur estaba ocupado por miles de soldados estadounidenses, las comunistas participaron en las protestas de la población civil en contra del gobierno pro-occidental, al que acusaban de corrupto e ineficiente. La tarea de estas mujeres era promover y alentar aquellas manifestaciones al mismo tiempo que debían vigilar los movimientos de las tropas norteamericanas. Cuando ellas se colocaban un pañuelo en la cabeza, esta señal indicaba que la protesta no corría riesgos y que podía seguir sin preocuparse por una represión. En cambio, si las guerrilleras se ponían el pañuelo sobre los hombros, esto significaba que debían andar con cuidado, porque era posible que las fuerzas de seguridad los atacaran. Si se quitaban los pañuelos, este gesto quería decir que se avecinaban agresiones por parte de los soldados norteamericanos que rodeaban la movilización y que era recomendable dispersarse para no sufrir daño. En líneas generales, durante la Guerra de Vietnam se observa que el papel de las mujeres dependió de su ubicación geográfica, ya que la experiencia bélica no fue igual para las habitantes del norte que para las del sur. Las norvietnamitas recibieron menor entrenamiento militar y la mayoría de ellas no integró las filas del ejército ni combatió en el frente de batalla. Ellas se ocuparon de cuidar sus hogares mientras los hombres marchaban a la guerra y se hicieron cargo de la producción de arroz, un recurso crucial en aquellos tiempos tan duros y la principal fuente de alimento de los soldados del Vietcong.
Por otro lado, muchas se dedicaron a tareas de enfermería y recibieron en sus casas a las tropas heridas, a quienes ayudaban a restablecer su salud. Además, intentaron paliar las consecuencias de los bombardeos norteamericanos que destrozaban la infraestructura del norte. De esta manera, las mujeres trabajaron para reconstruir escuelas, hospitales y rutas. En las fábricas textiles, las mujeres trabajaban horas extra para aumentar la producción de ropa destinada a abastecer a los guerrilleros. De hecho, había dos dichos populares entre las comunistas: que las mujeres del norte derramen más sudor para que sus hermanas del sur derramen menos sangre, y cada metro de tela es una bala a nuestro enemigo. Muchas survietnamitas, en cambio, se alistaron a la resistencia contra el gobierno capitalista e integraron el Vietcong en unidades de sabotaje y emboscada. Resulta llamativo el hecho de que el 40% de las comandantes del ejército comunista eran mujeres, una situación que no tenía comparación con ninguna otra fuerza militar del mundo. Las guerrilleras no recibían un salario, sino que eran voluntarias, y cuando no estaban en servicio activo volvían a sus aldeas a trabajar en los campos de cultivo y ocuparse de sus familias. Ocasionalmente, si sus pueblos eran atacados por el enemigo, ellas participaban de la defensa, cavaban trincheras y colocaban trampas en los alrededores, como las famosas estacas Punji. Las guerrilleras, que eran apodadas en el norte como el Ejército de Pelo Largo, tuvieron un papel destacado en la ofensiva del Tet de 1968. En esta operación militar, las fuerzas comunistas sitiaron la ciudad de Saigón, la capital del sur, y atacaron distintos edificios de importancia estratégica, como por ejemplo la Embajada de Estados Unidos. Mientras el caos se adueñaba de la metrópoli, las explosiones de granadas ensordecían a la gente y los soldados norteños utilizaban lanzamisiles para reducir a escombros sus objetivos, un grupo de mujeres participó del asalto a la embajada norteamericana. Ellas eran lideradas por Letty Rieng, una importante líder guerrillera que tuvo la audacia de plantar una bandera del Vietcong en el tejado del edificio. Inmediatamente la imagen recorrió el mundo y se convirtió en una de las fotografías más icónicas de la guerra. El mensaje era claro: Estados Unidos no era tan poderoso como parecía y era incapaz de doblegar a los comunistas del norte, a pesar de que los superaban ampliamente en materia armamentística. Pocos días después, el gobierno pro-occidental del sur hizo asesinar a Letty Rieng con una ráfaga de disparos. Finalmente, la ofensiva del Tet fue un fracaso, pero fue un golpe psicológico devastador para los norteamericanos. La guerra de Vietnam terminó en 1975, aunque para las comunistas su conclusión fue agridulce. El norte había triunfado, pero buena parte de la población femenina había enviudado, ya que sus parejas habían perecido en combate. Otras tantas guerrilleras habían muerto de la misma manera o habían perdido a sus familias por las inclemencias del conflicto bélico. Su valentía y coraje, sin embargo, fue lo que permitió la libertad de su país. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿en qué otra guerra las mujeres tuvieron un rol tan activo? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.